160 diapositivas, vamos a ir rápido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de síntomas generales, decimos que son signos y síntomas inespecíficos, o sea, no son propios de una sola enfermedad, pueden ser de varias enfermedades o de muchas, ¿me entienden? Entonces, comenzamos con lo primero, astenia, sensación de cansancio. Cuando ustedes han llegado acá, han subido las gradas, estaban cansados. Cuando hay un esfuerzo físico, eso se llama fatiga, ¿ya? Eso es lo primero que hay que diferenciar. La astenia es un cansancio crónico, hagas o no alguna actividad física que lo justifique. Luego pasamos a lo que es la arinamia. Entonces, dicen que es la disminución del vigor o de las ganas de hacer las cosas. Cuando una persona, por ejemplo, está en un síndrome ansioso depresivo, tiene astenia y arinamia. Está cansado todo el tiempo, no quiere hacer nada, quiere dormir. Eso es dentro de lo que es el síndrome de depresión menor o mayor, ¿no es cierto? Luego tenemos la pérdida de peso. La disminución del peso corporal normalmente se pone estándar del 10%, ya es llamativo. Entonces, hay que ver alguna causa que lo justifique. Luego tenemos anorexia, que iba en relación a lo que su compañero me preguntaba. Apetito conservado es que tiene ganas de comer. El hambre que nosotros tenemos a mediodía, en la mañana, en la noche, ¿no es cierto? El paciente que está con anorexia no quiere comer. Puede ser propio de cualquier enfermedad digestiva o propio de alguna enfermedad psicológica o algo por el estilo. Diaforesis, sudoración excesiva, normalmente para procesos infecciosos. Y lo que es la parte del aumento de la temperatura corporal, que ahorita vamos a clasificarlo. Estos síntomas pueden tener dos orígenes. Uno, realmente por algún proceso somático, algo que está pasando en el cuerpo, una infección como la tuberculosis que da diaforesis y sobre todo en la noche. Y la otra causa puede ser psicológica. Entonces, todos estos síntomas pueden ser de los dos orígenes, ¿ya? Por eso es que son inespecíficos, no me dicen nada, pero sí, asociado a otras cosas, me pueden dar el diagnóstico. Si el paciente ha tenido pérdida de peso y es un paciente mayor, siempre piensen en un problema tumoral, ¿no es cierto? Si es una chica que se preocupa mucho por el estado corporal, o tiene disociación, no se ve como realmente es, entonces ahí tenemos causas como la anorexia nerviosa y demás. Entonces, comenzamos con la disminución de peso. Como les he dicho, 10% en 6 meses, o en 3 meses 5, que es lo mismo, ¿no es cierto? O 2% en un mes. Entonces, cuando tenga esa pérdida de peso el paciente, nos tiene que llamar la atención. Y ya les digo, dependiendo del grupo de edad, vamos a ir clasificándolo en qué tipo de enfermedades puede estar. Ahora, es importante también ver si es percibido por el mismo individuo. Normalmente, cuando es un problema psicógeno, el paciente puede verse gordo por más que esté flaco. ¿No es cierto? Entonces ahí entramos también al componente psicológico y lo que es la parte subjetiva y objetiva. Lo que nosotros podemos encontrar en el paciente. ¿Cuánto era su último peso? 71. Ahorita estás con 56. ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? Luego de eso, la magnitud y el tiempo en el que se da. Por eso le estoy dando estas tablitas para que ustedes se acuerden. 10% en 6 meses, 5 en 3. Si el paciente ha perdido más de 5% en 3 meses, es por algo. Y hay que estudiar, hay que buscar. Y hay otro componente. Hay el componente voluntario y el involuntario. Si yo voy al gimnasio para perder peso, disminuyo el consumo energético, no como lo que debería comer, estoy teniendo pérdida de peso voluntaria. Eso en relación a las dietas que están de moda. Ya les he dicho, tengan mucho cuidado con los ayunos prolongados que les traen más problemas que beneficios.
Y en la mañana, por favor, desayunen, aunque sea lo que sea, un dulce, un pilfrut, una galleta, lo que sea, pero coman algo. En preferencia, coman huevo duro. La proteína del huevo duro en la mañana es la mejor proteína que pueden tener. Entonces, de ahí vamos a ir clasificando si son patologías con ingesta disminuida, o sea, voluntario o psicogénico, o con ingesta conservada, o con ingesta aumentada. Ale, ¿en qué enfermedad tenemos pérdida de peso con ingesta aumentada? Hipertiroidismo, muy bien. ¿Uno más? Hipertiroidismo y también está lo que es el VIH. ¿VIH? No. Es igual un problema medio hormonal. Que hemos visto el primer tema el año pasado. Hipertiroidismo, antes de eso, ¿qué hemos visto? ¿Quién ha dicho? Diabetes. Polifagia, poliuria, polidipsia. Diabetes. Listo. ¿Son síntomas inespecíficos? Sí, pero te orientan al diagnóstico. Con la otra mano dormir, ¿ya? Doc, ¿cuál es la diferencia con la hiporexia? Con la hiporexia. ¿Hipo qué es? Disminución. ¿Lo ven? Ahora, pasamos a otro concepto asociado. Aquí hablamos de lo que es un paciente caquéctico. Cuando hablamos de caquéctico, es un paciente desnutrido, ¿ya? Donde solamente podemos ver la parte de los huesos y hay muy poco contenido graso o no hay grasa en el cuerpo, ¿ya? Eso se denomina caquexia. Luego de eso tenemos sarcopenia. Esto es diferente porque en uno perdemos grasa primero, luego perdemos músculo. Cuando hablamos de sarco nos dice músculo. Penia significa disminución. Entonces, este paciente tiene disminución de la masa muscular. Sobre todo eso en pacientes ancianos, ¿ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta que ambos puede estar asociado a problemas malignos, no malignos, psicológicos o psiquiátricos y en una parte el cáncer, que es difícil diagnosticarlo en etapas iniciales. Por eso dice causas no determinadas. Cuando hablamos de malignidad ya estamos con el diagnóstico de cáncer. Entonces ya sabemos que esa es la causa de la pérdida de peso. Pero también puede haber cáncer que no detectemos. Esa sería la causa no determinada. ¿Ya? Para que no se confundan. En no malignas, la principal causa en ancianos es la disminución del apetito. Ustedes saben y ustedes han debido dar cuenta. No tienen el mismo gusto por las cosas que tenían hace unos años cuando eran niños. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de las papilas y de toda la vía sensitiva de la lengua. Entonces, el anciano ya no tiene la capacidad de sentir los sabores de la misma forma que nosotros. Tampoco siente sed. Entonces, es frecuente que los ancianitos se desnutran porque ya no comen y entren en algo que se llama desnutrición calórico-proteica. Al final, si nos da tiempo hoy día, si no mañana, vamos a hablar del balance energético, tanto para la pérdida como para la ganancia. Entonces, tenemos que hacer la anamnesis, ¿no es cierto? Preguntando y buscando primero algo que nos justifique una causa digestiva. Causas de pérdida de peso en niños. Agudo, rápido. Aquí. Parasitosis es más crónico. Agudo. Desnutrición. ¿Qué? La fiebre primero nos deshidrata, ¿no? Va en relación a la que ha dicho su compañera ahí atrás. La desnutrición. Eso, enfermedad diarreica aguda. Lo van a ver en el PAI. Enfermedad diarreica aguda, ven si tiene moco o sangre. Si tiene moco o sangre, tienen que dar tratamiento antibiótico.
Si tiene sangre es una disentería y es algo grave. ¿Qué les he dicho? Que vean siempre que un paciente tiene disentería. La disentería es con sangre. ¿Qué más es importante ver cuando un niño tiene disentería? ¿Qué? No. Obviamente la frecuencia, qué tan intenso, el volumen, si es que tiene palidez porque se va a descompensar, sí, obviamente sí. Pero hay un síndrome que se asocia a la disentería y es muy grave en el niño. ¿Cuál es? ¿Pero por qué síndrome? Eso es cuando hay diarrea crónica, mala absorción. Que sería una causa acá justificada para la pérdida de peso. ¿No es cierto? Nayeli, ¿vos te acuerdas? Si un niño tiene disentería y hematuria, tienen que descartar o suponer de un síndrome urémico hemolítico. Les he dicho que es algo muy grave, que incluso terapia intensiva va al niño. Entonces, si hay un niño con disentería, pídanle un examen de orina para ver si hay hematuria. Si hay hematuria, lo transfieren como síndrome urémico hemolítico. Entonces, la pérdida de peso puede ser aguda, como hemos visto. Ahora, como decían, parasitosis, cáncer, tumores, la pérdida es progresiva. Es en un tiempo, pero va bajando de a poco. En una diarrea, el niño puede perder más del 20-30% del peso. ¿Por qué? Por la deshidratación. Muy bien. ¿Cuál es el volumen corporal de agua en un niño? Total. Casi el 70%, ¿no es cierto? Entonces, si el niño se deshidrata, pierde peso rápido. Por eso las diarreas, lo primero que hay que hacer no es dar antibiótico, es dar líquidos, sal de rehidratación oral, ¿no es cierto? Luego van a ver esquema A, B, C. En el A solamente reponen lo que el niño pierde. En el B ya le dan constantemente. Y en el C es por B. Listo. Fácil, ¿no es cierto? Y obviamente la importancia del examen físico para que podamos tener por qué ha perdido y demás. Hay que tener mucho cuidado en la forma en la cual nos dirigimos a las personas. Como les he dicho, no solamente va a ser por causas somáticas, o sea, una infección, un tumor o algo por el estilo. También problemas psicológicos. Entonces, si ustedes van y le dicen, señora, está gorda, primero que te va a denunciar por maltrato, ese mismo rato, y segundo, ustedes no están teniendo la ética profesional con el paciente. El peso es algo muy delicado, igual que la edad para las mujeres. Sea hombre o mujer, tengan cuidado con el peso. ¿Ya? Entonces, nunca diga señor o señora está gordo o gorda, es obeso, vayan de a poquito. Sí, tenemos 10 kilos de más, hay que tratar de bajar eso. ¿No es cierto? Ya cuando le tenga confianza, ya le dicen, no, ahorita sí o sí, 2 kilos este mes, dieta tanto y demás. Pero vayan de a poco. La obesidad, yo les he dicho el año pasado a mis alumnos, es una enfermedad psicológica. El problema de la obesidad está aquí, no en el cuerpo. ¿Ya? Entonces traten primero la mente y luego traten el cuerpo en el caso de la obesidad. Luego tenemos acá algunas causas. Hemos dicho voluntario, involuntario, significativo o no y relacionado con la ingesta. Psiquiátricas, ya les he dicho, más asociado a trastornos como la bulimia, la anorexia nerviosa. Al final tengo una foto de una paciente con anorexia nerviosa que es llamativo. Causas malignas y no malignas. Aquí hay otra clasificación donde ya metemos enfermedades gastrointestinales, endocrinos,
Vemos la parte infecciosa, la parte crónica, las misceláneas. Aquí, por ejemplo, los medicamentos. Hay muchos medicamentos que te hacen perder el apetito. Y peor todavía si el paciente tiene un síndrome ulceropéptico. Y obviamente los medicamentos le van a caer peor. Génesis, ¿qué medicamento produce eso? Antidepresivos. Antidepresivos, muy bien. ¿Qué más? Cuando tenemos pérdida de peso con ingesta conservada, hemos dicho diabetes puede tener ingesta conservada o aumentada, ¿no es cierto? Síndromes de malabsorción, lo que decía, una parasitosis, una enfermedad diarreica crónica, por más que vos comas todo el tiempo, vamos a tener disminución de peso corporal. Otro problema es el síndrome ulceropéptico. Otra causa, lo que decía su compañera, el hipertiroidismo. Y otra patología endocrina, el feocromocitoma. Ahora, cuando hablemos del síndrome constitucional, tenemos que tener esos tres circulitos de ahí arriba: pérdida de peso, astenia y anorexia. El síndrome constitucional, como les digo, es un síndrome. Síndrome significa un conjunto de signos y síntomas que puede considerarse como un diagnóstico en algún momento, como el síndrome febril, ¿no es cierto? En este caso el síndrome constitucional, pero no es la causa directa, solamente es un síndrome, ¿me entienden? Entonces, obviamente vamos a tener pérdida de peso, cansancio y pérdida del apetito, ¿no ve? Cuando el paciente tenga alguna inmunodepresión, ¿no es cierto? Un paciente sea mayor de edad, sospechen un problema tumoral. Cuando nosotros estemos con síntomas B, estos síntomas B se dan más que nada en infecciones crónicas. ¿Cuál es la principal infección crónica en nuestro medio? Que estaba en su caso clínico número 3, creo. Gastritis. Tuberculosis. Disminución del peso, diaforesis sobre todo nocturna y alzas térmicas no cuantificadas, ¿no es cierto? Si está en el hospital lo cuantifican. Y ahí tenemos la parte de la astenia como tal. ¿Qué hemos dicho que era astenia? Astenia, adinamia. ¿Qué es astenia? Eso, cansancio. En realidad, la palabra correcta, más que crónico, que está bien, sería cansancio patológico. ¿Por qué? Ya les he dicho, no es justificado. No es por fatiga, no es que ha ido a jugar fútbol, ha subido las gradas y ha llegado cansado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? Primero, ¿qué tiempo tiene este problema? ¿No es cierto? Hay gente que tiene astenia y adinamia por años y el cansancio crónico realmente repercute. ¿Ustedes, estudiantes de medicina, están en ese grupo? Párate. ¿Desde cuándo estás con astenia? Desde los 16 más o menos. ¿Cómo empezaba? Con la pandemia me deprimí, creo, y no quise salir del cuarto. Allá. La pandemia ha sido un momento que creo que todo el planeta ha entrado en un estado de depresión, ¿no es cierto? Sí había uno que otro que se ponía a jugar todo el día en su celular, ¿no es cierto? Pero el estrés que se ha vivido en la época de pandemia ha sido fuerte. En el caso mío, yo nunca he estado en cuarentena. No sé lo que es estar en cuarentena, porque yo seguía trabajando. Entonces, lo que me contaban, dice que había gente que se empiezan a pelear en casa, ha habido muchos problemas, ¿no es cierto? Ya no se aguantaban en el hogar.
Luego de eso, ¿con qué actividad sientes menos fatiga? Jugar y ejercicio. Cuando haces ejercicio estás más energético, Sí. sientes que estás con más energía. Sí. ¿Y con qué actividad sientes que estás más cansado? No digas mis clases. En general, En general, la U dice. estoy cansado. ¿Qué? En general estoy cansado todo el tiempo. Pero cuando tienes actividad física, No, ahí no. ahí no. Ahí hay un componente diferente. Luego de eso, ¿has bajado de peso? Sí. Generalmente bajo de peso cada 2 meses. ¿Cuánto has bajado de peso? Estos 2 meses, últimos 2 meses. Estaba pesando 75, bajé a 71. De 75, 4 kilos en 3 meses. Algo así. Ya. ¿Cuánto ha perdido de su masa corporal? Sácame entonces el porcentaje. Luego de eso, ¿ahorita hay datos de estrés? No me estoy. No estás estresado. Al examen físico, ¿notan algo llamativo en el compañero? No, ¿eh? Generalmente hay alteración en el estado de ánimo, ya nos ha dicho que un poquito sí, ¿no? Ahora, ¿esta pérdida de peso es voluntaria o involuntaria? Los dos. Los dos, o sea, tú haces ejercicio para bajar de peso. Hago ejercicio para aumentar masa muscular, pero al mismo tiempo pierdo algo de peso, pero pierdo mucho peso y pierdo masa muscular. O sea, pierdes los dos. Sí. Ya. ¿Quiénes de aquí van al gimnasio? ¿Seguro? Sí. Ya. ¿Cómo debe ser la dieta de un paciente o de una persona que quiere hacer ganancia muscular? Súper calórico, ligero. ¿Qué más? Ok. Entonces, lo que les decía al inicio, vamos a tener un equilibrio calórico-proteico en el cuerpo. Si ustedes quieren tener ganancia y aumentan el consumo energético, también tenemos que aumentar. Exacto, entonces hay que ingerir la cantidad de calorías y de proteínas necesarias para compensar el ejercicio que hace. Yo, por ejemplo, iba al gimnasio sin dormir, iba al gimnasio sin almorzar, hacía el ejercicio y luego iba a mi casa recién almorzado, ¿no es cierto? Yo he dicho mejor después que antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Primero he generado una disminución de la glucosa en mi cuerpo. Tenemos reservas. ¿Dónde tenemos las reservas? En el músculo y en el hígado. ¿Qué se llama? Muy bien, gluconeogénesis para el consumo de grasas. Y luego tenemos la energía derivando de la parte proteica. Y en el ejercicio ustedes rompen fibras musculares que deben regenerarse. Entonces, si no tenemos una dieta apropiada y la actividad física no va en relación a lo que queremos, estamos entrando en un problema. Aparte del gimnasio, ¿haces otro deporte? Vóley, básquet, fútbol. MMA. Pelea. ¿Cuánto es el consumo energético aproximado por una hora de eso? La verdad ni idea, pero salgo chupín. Sale cansado. Por favor, ¿ya? Yo nomás puedo decir malas palabras, ¿ya? Entonces, su compañero tiene un consumo energético mayor a la reposición que está haciendo calórico-proteica. ¿Y es normal que pierda proteína y peso? Sí. ¿No es cierto? Ahora, ¿usas algún suplemento? No usa ningún suplemento. El suplemento no reemplaza la comida. Lo mejor es la comida, ¿no es cierto? Entonces, su compañero está entrando en una... ¿Tienes apetito? Entonces, solamente es disminución del peso, no es síndrome constitucional como tal. Si él tuviera astenia, dinamia, baja de peso, diaforesis, sí se considera síndrome constitucional. Hacemos una diferencia ahí, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la ingesta y modificar los ejercicios.
los días que hagas MMD, me dijiste, ¿no ve? Lucha libre, ¿no ve? Tienes que consumir mayor cantidad de hidratos de carbono, más hidratos de carbono. Y los ejercicios de ganancia de peso son pocas repeticiones con alto peso. Y ahí tienes que aumentar el consumo proteico, ¿no es cierto? No hagas más de 1 hora de gimnasio y recomendado tampoco hagas más de 1 hora más de aeróbico si quieres ganar peso. Luego, en personas mayores tenemos muchas cosas, desde la demencia senil, la pérdida del gusto, del apetito por las lesiones que hay tanto en el cerebro como en la lengua y en la vía de sensibilidad, y de ahí todas las enfermedades que se conocen que puede tener un paciente mayor. Y entonces, para que se entienda un poquito, vamos a resumirlo. Astenia adinámica, con baja de peso significativa mayor al 10% en 6 meses y sin pérdida significativa de peso. Con anorexia, sin anorexia. Sin anorexia, entonces estamos diciendo que hay ingesta preservada. Ahí está lo que decíamos, diabetes, hipertiroidismo, enfermedad celíaca, pancreatitis crónica y un montón de cosas. Y el síndrome de mala absorción que dice su compañero. Ingesta disminuida, el ayuno prolongado. Que les digo, en una parte sí les va a ayudar a bajar de peso a las chicas, pero luego vamos a empezar a liberar cuerpos cetónicos y vamos a tener muchos problemas en el medio interno. Cuando lleven terapia intensiva van a ver alteración ácido-base. No sé si ya han visto en fisiología, ¿no? Bien. Luego de eso, alguna intolerancia sí puede haber. Por ejemplo, intolerancia a la lactosa, la enfermedad celíaca, que es intolerancia a la harina de trigo, ¿no es cierto? Pero esos son justificados. Luego, con pérdida del apetito, cualquier proceso infeccioso o inflamatorio dentro del cuerpo, problemas tumorales y dentro de procesos inflamatorios tenemos lo que son las enfermedades autoinmunes. Y ahí van los medicamentos asociados a las enfermedades autoinmunes. Si alguien sabe lo que es tener lupus, artritis reumatoidea, son medicamentos realmente fuertes y que destrozan primero la parte digestiva y luego muchos otros órganos. Los AINES, los analgésicos, que van con los corticoides con las prostaglandinas E2 y los AINES con las COX-1 y 2, ¿no es cierto? Que ya lo han visto. Entonces, eso también genera síndrome ansiolopéptico. Y bueno, sin pérdida significativo, aquí pone síndrome ansiosos, pero eso está en ambos. Depende de la intensidad de la depresión o de los problemas psicológicos que encontremos en el paciente. Ahora, nos vamos a la fiebre. Vamos a comenzar con esta tablita. Temperatura normal. No dice eso, pero nosotros sabemos que debe ir de 36.5 hasta 37.5. Menos de eso ya se considera hipotermia. Más de eso entramos a estos 3 acápites, ¿ya? Hasta antes de 38 es febrícula, ¿ya? Antes de 38. De 38 a 40,9 estamos con fiebre. Más de 40.9, o sea 41, tenemos la hipertermia. Y les he dicho que en algún momento puede ser una hipertermia maligna, que esto se asocia a síndrome convulsivo, normalmente en niños. Y en adultos va a haber otro tipo de alteraciones asociadas a eso. Y lo último, cuando ya sobrepasamos los 41.5, se denomina hiperpirexia. Que obviamente ustedes saben que se va a deshidratar y el cerebro, así literal, se va a empezar a cocer vivo. Entonces el paciente lo más seguro es que sí tenga secuelas después de esto. Ahora, ustedes han visto en fisiología, estoy seguro, que la temperatura tiene 2 vías para poderse regular, ¿no es cierto?
sobre todo a nivel de lo que es el hipotálamo. Tenemos la parte anterior y la parte posterior. Y tenemos incluso varios receptores en el cuerpo, como son los de Ruffini y de Krauss. Ruffini para el calor, Krauss para el frío, que lo hemos visto el año pasado en anatomía clínica, donde vemos que estos lugares envían señales al centro regulador, que es el hipotálamo. Este recibe y debería empezar a poder regular. Entonces, la fiebre hasta este momento, hasta la hipertermia, todavía funcionan los sistemas de regulación y contrarregulación de la temperatura. Cuando ya hablamos de hipertermia para arriba y el otro hiperpirexia, ya han fracasado todos los mecanismos de regulación del cuerpo. Fracaso. Entonces, ni con medicamentos ni con nada la temperatura baja. Y eso es algo realmente crítico y grave, sobre todo en niños. Y ahí pueden ver que el niño, esa tablita lo van a ver, nosotros tenemos que tener dos sistemas de termogénesis y termopérdida. Y si nosotros no podemos tener termopérdida y empezamos a tener solamente termogénesis, entonces ahí se denomina hipertermia. Han fallado todos los sistemas de regulación. ¿Ok? Acuérdense de eso, que es importante para el parcial. Luego, ustedes van a ver el cuadro térmico. Aquí está, mira, la ciclooxigenasa, las prostaglandinas C2, cómo ellos median en el proceso inflamatorio, la fiebre. Ya sé que han visto esto en fisiopatología y lo dominan, no voy a perder mi tiempo repasando. Pero tenemos patrones. Ustedes van a ver patrones de la fiebre en el cuadro térmico. Primero, todo paciente que internes con fiebre, ¿qué debe tener en la historia clínica? ¿Qué debes indicar? ¿Qué? Termograma. Indicar. Indicar es lo que yo le digo al personal que haga, ¿no es cierto? Si tiene fiebre y no hago termograma, sobre todo en pediatría y en ginecobstetría los van a botar. Entonces, tenemos fiebre continua. Todo el tiempo, a cada hora, esto es turno mañana, turno tarde, turno noche, todo el tiempo está con fiebre. Eso es fiebre continua. Luego tenemos acá la intermitente. Si ustedes notan en la intermitente, tal vez en la pantalla se ve mejor, hay picos y luego baja al valor normal. ¿Pueden ver ahí en el dibujo? Entonces, tiene los picos febriles y luego tiene el valor normal. Luego de eso tenemos la remitente. Entonces, perdón, esta es la remitente, donde tenemos fiebre y luego baja a valores normales y de nuevo vuelve a tener. Un ejemplo es cuando estás en un tratamiento antibiótico y el tratamiento puede tener resistencia o el paciente no lo ha usado bien, no se ha puesto las dosis adecuadas y de nuevo el proceso infeccioso vuelve a aparecer. Otro caso es cuando tenemos con horarios. Cuando ustedes tengan picos febriles en un horario específico, sospechen de infecciones crónicas. Uno, tuberculosis, y otro ejemplo muy frecuente en Sudamérica porque no curamos bien los resfríos es la endocarditis infecciosa. ¿Ya? Aquí le estoy dando un montón de nombres que no es necesario que los aprendan todos, solo apréndanse 2 o 3 que sean los más importantes por cada signo o síntoma, ¿no es cierto? Luego tenemos la remitente, donde tenemos la fiebre, pero nunca llega al valor normal. Tiene picos más altos, baja, se acerca al valor normal, pero no llega a valores normales. Eso solamente para una clasificación de la misma. Acá lo importante es clasificarlo si es agudo, prolongada o de paciente inmunodeprimido o el FOD. El FOD es una de las etiologías más frecuentes, que es fiebre de origen desconocido.
¿no es cierto? Cuando ustedes pongan ese diagnóstico, tienen que cumplir estos 3 criterios. Más de 38 grados en 3 semanas o 21 días, dependiendo si está internado o está en la casa. 38.3 en 3 semanas y que no encontremos ninguna causa. Pónganse, yo tengo un paciente que tiene temperatura 3 semanas, diaforesis, pérdida de peso, tos con mucosanguinolenta. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Bronconeumonía. Tuberculosis, muy bien. Entra dentro del FOC. Dice si tiene alzas térmicas nocturnas, no. Más bien un FOD sí puede tener alzas térmicas nocturnas. ¿Cuál sería la causa por la cual no es un FOD? Porque tenemos la etiología. ¿Cuál es la etiología? Exacto, entonces lo importante ahí siempre es ver el interrogatorio, la anamnesis y el examen físico. Busquen alguna causa de la fiebre. Infección urinaria. Paciente diabético descompensado tiene foco. Busquen un foco infeccioso. Orina, sea varón o mujer. Gastrointestinal, respiratorio o cutáneo. ¿Cuál es la principal causa de amputación? El pie diabético. Afuera del traumático, ¿no? El pie diabético. ¿Por qué? Porque la persona no revisa, no se lava los pies todos los días. Y como tiene alteración de la sensibilidad, no siente el dolor por la herida en el pie. Entonces, todo paciente diabético tiene que ser revisado, ya sea por el familiar preferentemente o por él mismo, todas las noches o por lo menos día por medio los pies, en busca de algún foco infeccioso. Cuando hablemos de disnea, fácil entender que es una dificultad para poder respirar. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de este dibujito de neuroanatomía, no ve? Meso, protuberancia, bulbo, ¿no es cierto? Tenemos diferentes centros para poder controlar la parte respiratoria. Y tenemos los núcleos neumostático y anostático, núcleo A y núcleo B. Este es el B, este es el A. Entonces, estos regulan la expiración y estos la inspiración. Una lesión a nivel de los núcleos puede darte un paciente que no pueda respirar. Por eso la lesión cervical es la más grave y tenemos que tener mucho cuidado al movilizar a un paciente accidentado, porque puede ser que el médico lo haya lesionado al momento de transportar. Por eso importancia del movimiento en bloque y la parte de IPS, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos un control cortical. Por favor, mete aire. Mete aire. Harto. Eso. Eso es un control voluntario. ¿Ya? Luego tenemos otro núcleo que está en el cuerpo carotidio que tiene barorreceptores, ¿no es cierto? Que eso nos da el control de la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. Ahora respira rápido. Más rápido. Por la nariz y por la boca. Ya. Si esa paciente va a mantener esa respiración que no es profunda, es una respiración superficial, no da tiempo a que haya intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno, y empezamos a generar una alcalosis o acidosis respiratoria, dependiendo qué tipo de respiración tengamos. Lo que les decía, un paciente que venga ansioso va a empezar a tener contractura muscular, ¿no es cierto? Lo único que hay que hacer es relajarle y ponerle oxígeno y un relajante neuromuscular. Y luego tenemos lo que es la parte mecánica, algún problema que te dé dificultad para respirar, ¿no es cierto? Un ejemplo, la obesidad. Si una persona es obesa, no tiene tanta expansión de la caja torácica como otras personas. Ahí pueden entrar otras enfermedades como son el asma, el EPOC, la bronquitis y demás, ¿no es cierto? Un problema cardíaco y demás puede generar un problema mecánico. Entonces,
fisiopatología puede ser de varias causas. Para que sea más fácil, ustedes enfóquense primero causa pulmonar y causa cardíaca, que sea lo más importante en su anamnesis y examen físico cuando un paciente tiene dificultad para respirar. Segundo lugar, busquen algún proceso abdominal que esté generando resistencia. Si ven que el abdomen está distendido por una peritonitis, pancreatitis, perforación de víscera hueca, neumoperitoneo, lo que sea, igual va a hacer que el diafragma se quede quieto, porque lo va a empujar hacia arriba. Entonces, al comprimir la caja torácica, el pulmón tiene menos movimiento y obviamente va a haber menos intercambio de oxígeno. Luego, tenemos que ver clasificación de Borg y la clasificación del New Jordan England Heart Association, que son las sociedades de corazón, y esta es la parte más respiratoria. Esto es parecido a la escala de EVA. Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es tu disnea? Pues del 1 al 10, ¿no ve? Es un poco subjetivo y el paciente tal vez no nos pueda dar algo tan concreto. En esta escala tenemos del grado 0, 1, 2, 3, 4, 5. Siendo quinto la ortopnea, movimiento en reposo y con el tórax elevado. Ese sería el grado más grave, donde ya el corazón o el pulmón o ambos ya no funcionan. Entonces eso es algo muy grave. Dificultad respiratoria o disnea a grandes esfuerzos, que es lo que tenemos todos. A medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos y en reposo. ¿Se entiende? Entonces, la clasificación de la disnea, yo les aconsejo manejar más esto. A grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos, reposo, ortopnea. ¿Ok? Es mucho más fácil y ustedes lo pueden corroborar. ¿Ya? Aquí está lo mismo y vamos a dividirlo también en agudo y crónico. Crónico, cualquier enfermedad cardíaca o pulmonar crónica. EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, y el agudo puede deberse, por ejemplo, a una obstrucción de la vía aérea. Luego tenemos el enfoque diagnóstico. Obviamente tenemos que comenzar con la anamnesis, cualquier antecedente de esas enfermedades que ya hemos hablado. Luego de eso vamos al examen físico. No sé si ustedes han visto cómo auscultar el pulmón. Supongo que en la parte práctica lo van a hacer. Comenzamos entre la escápula y la columna, hacemos que el paciente cruce el brazo hacia adelante para que esto se separe y haya más campo. Y tienen que hacer de un lado y del otro. Por más que no sepan qué demonios estén escuchando, van a escuchar que hay una diferencia entre este lado y el otro. Estertor, como el cabello rozando, burbujitas, neumonía, crepitantes. ¿No es cierto? Y cualquier ruido extraño o que no escuchen en un lugar que deberían escuchar pulmón, derrame pleural. Si escuchan más de lo que deberían escuchar, neumotórax. ¿No es cierto? Luego de eso tenemos exámenes auxiliares donde van a ver los laboratorios y demás. Y estos dedos de acá, no sé si ven, los vamos a ver más adelante un poquito más amplios. Pero ahí estamos viendo que hay dedos en palillo de tambor y cianóticos. Entonces, para que podamos tener una ayudita, ¿ya? Vamos a ir con la disnea. Si tenemos disnea, que es dificultad respiratoria, ¿qué? Haz tu pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se hace el sonido de los dedos en tambor? No. Los dedos en tambor son alteraciones en las uñas. Es uñas en vidrio de reloj, significa gruesas, como esos lentes o los vidrios de botella, ¿no es cierto? Se hacen más redondas, más anchas y se hacen más gruesas. La punta del dedo se hace más ancha, entonces se ve delgado con esto dilatado, por eso palillo de tambor. Y aparte de eso tiene cianosis, porque hay
una alteración en el intercambio de oxígeno. Uno de los lugares donde se ve primero es justamente a nivel de los dedos. Ahorita vamos a ver la parte distal, la senosis central y periférica. ¿Ya? Entonces, si yo tengo disnea y fiebre, por ejemplo, ¿qué pensaríamos? Tu compañera que está durmiendo, a ver. Nayeli, que te estás durmiendo ahí atrás. Su compañera de ahí. Disnea más fiebre, ¿qué pensarías? Gripe. Proceso infeccioso, normalmente pulmonar, ¿no es cierto? Si tenemos disnea y tenemos edema en miembros inferiores, que es ascendente, comienza el pie en la mañana deshinchadito y con el transcurso del día se va empeorando el edema, ¿en qué pensaríamos? Cardíaco, muy bien. Si fuera dificultad respiratoria y tengo edema palpebral en la mañana, más intenso y durante el día se va bajando, problema renal, muy bien. Entonces, hay que asociarlo para poder tener una orientación clínica. Luego vamos a la ictericia, que ya me he cansado de hablarles de la ictericia. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. La ictericia es cuando tenemos una coloración amarillenta en mucosas, escleras, incluso hasta en la piel. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que saber las causas. Uy, aquí no se ve nada, ¿no? ¿Puedes ir allá? Al fondo, pero para tener la luz. A ver si funciona bien. ¿Ya? Entonces, les he dicho que hay que dividirlo en 3 grupos principales: prehepático, hepático y poshepático. Sin golpear a tu amiga. A ver, espera lo que. Hepático, me tengo que ir a una causa de la sangre, ¿ya? Donde puedo tener lo que les decían hemólisis, ¿ya? Entonces ahí voy a tener bilirrubina indirecta o no conjugada aumentada. Tenemos que ver en la anamnesis, como les decía, la edad. Si fuera más de 60 años, sospechen en cáncer. Siempre que sea más de 60 años. El lugar más frecuente, el cabeza de páncreas. Segundo lugar, Whipple, que es un ampuloma. Tercer lugar, un hepatocarcinoma, un colangiocarcinoma, cualquier cosa relacionada a esa parte. Menos de 50 años está en la edad donde hay mayor litiasis y algunos procesos obstructivos, ¿no es cierto? La cirrosis también está en los 50 años, y antes de los 50 años en gente joven, sobre todo en niños, la hepatitis A. En mujeres, ven ahí las 4 F, vamos a hablar más adelante, pero eso se va relacionado a la colicistitis. Aquí vemos comienzo brusco, hepatitis, una litiasis del colédoco, una coledocolitiasis o una colicitis aguda, y la inducida por medicamentos. Luego tenemos lento, neoplasias y cirrosis. Obviamente debemos preguntarle desde cuándo está con ictericia, quién ha notado primero la ictericia, ¿no es cierto? Si fuera progresivo, enfermedades crónicas; si fuera agudo, parte obstructiva, ¿no es cierto? Entonces, si tiene dolor abdominal, prurito, pérdida de peso, algún proceso tumoral, ¿no es cierto? Esa era la respuesta al examen. Si hay hábitos tóxicos, alcoholismo, cirrosis o esteatosis. Si tiene actividad sexual promiscua, ¿no es cierto? Y demás, sospechen hepatitis, pero ya sería B y C, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos drogadicción, también vamos a tener alteración hepática. Luego de eso vamos a ver exposición a ciertas sustancias, por ejemplo, los que están en el campo, los que están en agronomía, ¿no es cierto?, que tienen contacto con pesticidas, insecticidas, y aparte de eso otras sustancias que utilizan en los cultivos. Acá, por ejemplo, todos los alumnos de medicina que han estado en el anfiteatro tendrían una causa,
Sí, puede formar. ¿Por qué? Agentes biológicos no, ellos son agente químico. Formaldehído. Porque formol puro no usamos ya. ¿No ve? Entonces, medicamentos que sean hepatotóxicos y si está asociado a fiebre o escalofríos. La fiebre es proceso infeccioso, acuérdense de eso. Entonces, aparte de eso, esto es importante, vamos a ver ciertas tonalidades. No todos son amarillos. Va a haber amarillo claro, amarillo normal, amarillo medio verde, oscuro, ¿no es cierto? Y han debido ver que en algún caso llega a ser medio café incluso. Entonces, ictericia flavínica, que es flavínica es como pálido, un amarillo pálido, más o menos como la polera del compañero, ¿ya? Amarillo pero bajo, pálido, ¿ya? Cuando vean eso, sospechen de aumento de bilirrubina indirecta. Que se pare en otro lugar. Estás a su lado. Entonces, ahí sospechamos de bilirrubina indirecta, causa prehepática, por ende hemólisis. Cuando ustedes vean un paciente que esté ictérico, pero no sea un amarillo fuerte, normalmente no es obstructiva. Luego vamos a ver uno que es un amarillo pero un poco más fuerte. Este amarillo un poquito más fuerte ya nos habla de que hay un trastorno en el hígado. Ahí vamos a ver un perfil de bilirrubinas mixto, tanto bilirrubina conjugada como no conjugada, o directa e indirecta. Cuando tengamos uno más verde, ¿no es cierto?, más intenso, ahí hablamos de la bilirrubina ya conjugada. Y esta bilirrubina conjugada puede estar aumentada por un proceso poshepático, una piedra que está obstruyendo cualquier conducto de la vía biliar, ¿no es cierto? Y en algunos casos que llega a ser mucho más serio, porque ya está 7 días, no solamente ya está con una obstrucción, hay una colangitis, entonces ahí empieza a tomar ya un color más intenso y más oscuro. Obviamente vamos a ver alteración de la piel. Cuando hablemos de cirrosis, van a ver en el futuro cabeza de medusa, distensión abdominal, líquido acítico. Entonces empieza a llenarse de líquido y hay que hacer paracentesis constantemente porque ya no puede manejar el líquido en la cavidad abdominal. Y ese líquido pierde mucha proteína. Aquí hablamos un poco del tipo de bilirrubinas, del origen de la bilirrubina, cómo se debe eliminar la bilirrubina y los valores normales. La bilirrubina total debería ser 1, máximo 1.1 para abajo, ¿ya? Y de eso sacamos la indirecta 0.8 y la bilirrubina directa 0.3. Esto en promedio. Entonces, cuando tenemos aumento de esto, llegamos o sobrepasamos los 2 miligramos por ciento, recién el paciente se va a poner ictérico. Entonces, si tú ves un paciente ictérico, ya tiene más de 2 de bilirrubina total, ¿ya? Igual algo importante en la parte del examen, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de la bilirrubina indirecta y las causas que lo producen, y lo que deben enfocarse es normalmente hemólisis. En la causa hepática, el hígado, que puede estar con una cirrosis, estetosis, una hepatitis, ¿no es cierto? Cualquier proceso que lo esté dando. Ahora, si es un niño recién nacido, recién sospechamos de síndromes como el Kliger-Nack. ¿Han debido escuchar? Todavía no. ¿Ya? Que son alteraciones que van a llevar en fisiopatología, alteraciones en la vía de la bilirrubina y obviamente de la hemoglobina como tal. Nosotros sabemos que la hemoglobina tiene un grupo E, donde está el hierro, y la bilirrubina libre y la globina, ¿no es cierto? En esta parte nosotros sabemos que llevamos 4 moléculas de oxígeno por cada eritrocito, porque ahí tiene sus enlaces para poderse unir al oxígeno y tienen mayor afinidad al CO2 que al oxígeno, entonces necesita cierto gradiente para hacer el intercambio, ¿no es cierto?
Cuando nosotros hablamos del ciclo de la captación, transporte, conjugación y excreción, tenemos alteración en cada uno de ellos. ¿Ya? Lo van a ver eso en fisiopatología. Lo que me interesa es la parte de la conjugación. Si tú tienes bilirrubina indirecta, es no conjugada. Bilirrubina directa, conjugada. Si quieres sospechar de un proceso obstructivo, tiene que ser conjugada. Nunca vas a tener un incremento de bilirrubina indirecta en un paciente obstructivo. El obstructivo es de manejo quirúrgico y la bilirrubina indirecta es de manejo clínico. Ustedes que van a hacer la derivación, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. Prehepática, hepáticas y poshepáticas. Entonces, así se ve una ictericia. ¿La ves bien marcada, no tan marcada? Bien marcada. Bien marcada. Entonces, ¿qué etiología sospechas? Desde hepática a poshepática. ¿No es cierto? Si fuera por hemólisis sería un poquito más claro. ¿Ya? Ahora, ahorita por ejemplo me han llamado por un niño que tiene alteración de la bilirrubina, ictericia del neonatal o del recién nacido. Esta se puede dar por varios motivos, pero la principal causa es la ingesta excesiva de leche o la ingesta deficiente de leche. Ni el exceso ni la disminución es buena para el bebé. Tiene que tomar lo que el niño debe tomar. ¿Ya? Eso lo van a discutir mucho en pediatría. Entonces, poshepática, aumento de la bilirrubina conjugada. Y aquí vamos a empezar a ver los ejemplos. Colestasis, problema de la vía biliar, ¿no es cierto? La principal es la litiásica. Ahí están las 4 Fs que sí o sí les van a preguntar. Paciente femenina, 40 años, dentro de edad fértil y obesa, tiene predisposición a tener piedras. Y por eso es más frecuente que las mujeres se hagan operar de la vesícula, más que el varón. Estamos viendo mujer en la edad del varón, por si acaso. Mujer obesa en edad fértil, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la ecografía. La ecografía es el gol estándar para cualquier proceso obstructivo. Entonces, dolor en cuadrante superior derecho o en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos. Los vómitos biliosos no siempre son de origen biliar. Si tú has tenido una infección urinaria, has vomitado 2 veces, ya has vaciado todo el contenido estomacal, vuelves a vomitar bilis, es normal porque ya está vacío el estómago y empiezas a botar lo que hay en el intestino. Y lo que hay en la segunda porción es bilis. ¿Ok? Laboratorio normal, presencia de litos en el interior. No veo criterios en ecografía para sospechar de un proceso agudo. Entonces, esto es una colelitiasis o una colecistitis crónica litiásica. Si hay algún proceso inflamatorio, pared más gruesa, entonces colecistitis crónica. Si no hay nada, la vesícula está normal y hay una piedrita, colelitiasis. Entonces, es un tratamiento electivo, no hay urgencia para operar a ese paciente. Cuando nosotros hablamos de coledocolitiasis, ¿no es cierto? Tenemos que ver las causas. Tenemos una causa aguda. Ahorita vamos a ver una ecografía donde la pared está engrosada, la piedra puede estar trancada, el paciente tiene dolor, tiene fiebre, ¿no es cierto? Cuando ya hay fiebre sospechamos de una coledocolitiasis y obviamente asociado a una colangitis o pancreatitis. Y por último, si el paciente no tiene dolor, está ictérico, empezamos a sospechar del cáncer. Ahorita la cirugía de vesícula, en cuanto se detecta la piedra, ya se debería hacer entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene riesgo a hacer un adenocarcinoma de vesícula a futuro. Entonces, entre más tiempo pase, mayor riesgo de
algún problema. ¿Y cuál es la causa de las piedritas? Lo que estamos viendo ahorita. El ayuno prolongado. Hay chicas que son jovencitas, hacen ayuno y en 2-3 meses tienen piedras y antes no tenían. Eso también se da porque nosotros no dejamos que la bilis salga de la vesícula, y cualquier sustancia que esté retenida mucho tiempo se sedimenta. Luego hace moco, barro, del barro hace piedras, y de piedras se van juntando y se hacen más grandes. Digamos que lo que pasa acá del occidente, que se come bastante carbohidratos, digamos, se reduce este nivel de cacao. Sí, si tienes una ingesta cero grasas, pero rica en hidratos de carbono como la papa, el arroz, chuño, tunta, fideo, y no tenemos carne, o tenemos muy poca carne, tampoco hacemos que la vesícula se contraiga. ¿No ve? Otra causa ya sería el otro extremo, que comemos todo el día chocolate, palta, huevo, masitas, chancho, sopa de maní. Ahí hacemos que también haya lo contrario y generemos más secreción de bilis. ¿No es cierto? Entonces ambos son causas. Entonces, cólico biliar, colelitiasis, colicitis crónica, en 6 horas el dolor calma con o sin medicamentos. Mayor a 6 horas ya es un cuadro agudo. Con o sin medicamentos no le calma, ya es agudo. ¿Ya? Entonces, ahí sí la cirugía ya cambia de ser electiva y se vuelve si el paciente tiene fiebre, con antibiótico. Si le hacemos laboratorio, leucocitosis con desvío a la izquierda. Sencillo, el desvío a la izquierda es más neutrófilos o callados, menos linfocitos. Listo. Proceso desvío a la derecha, más linfocitos, menos neutrófilos. Y clínicamente o ecográficamente vamos a encontrar el signo de Murphy, un proceso agudo. Vemos ahí la vía biliar principal, donde tenemos aparte de la ictericia, que es más marcada todavía la que hemos visto en la parte anterior, pero creo que no se nota tanto acá. Y tenemos aumento de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina nos indica alteración en el conducto, cualquier conducto en cualquier lugar, no solamente el de la vesícula. Pero si el paciente obviamente está ictérico, tiene dolor en el hipocondrio derecho, tiene fiebre, empezamos a hablar de una triada. Luego vamos al síndrome colestásico, que lo vamos a adelantar un poquito, y ya tenemos colangitis por la fiebre, y esa es la triada de Charcot. Pregunta clave: triada de Charcot y pentada de Reynolds. Cuando tú tienes la triada de Charcot, dolor, ¿dónde? Flanco o hipocondrio derecho. Si tienen la otra clasificación, en mi abdomen, diré, ¿qué es? Cuadrante superior derecho. Ictericia y fiebre. Ya hemos visto que uno de los mecanismos que tiene la fisiopatología para regular la temperatura es el escalofrío. ¿No es cierto? La parte del hipotálamo y la corteza empiezan a generar movimientos tónico-clónicos para empezar a generar calor. No hay que abrigar a un paciente que tiene escalofríos, más bien hay que desabrigarlo. ¿Ya? Mantener solamente una sabanita encima y una ropa ligera. Y obviamente dar el tratamiento, y con el tratamiento se va a bajar la temperatura, va a tener escalofríos de nuevo y se va a regular. Y cuando hablamos de la pentada de Reynolds, lo que le sumamos a esto es alteración del estado de conciencia y alteración hemodinámica. Pentada de Reynolds, triada de Charcot. Y creo que hasta ahí llegamos por hoy día, ¿no? Doctor, ¿y la pentada de Reynolds qué diagnóstico?